Como habíamos anunciado, don Jorge Casado, consultor jurídico de Codopesca, nos acompaña para, plantearnos su postura sobre una denuncia que yo hice el pasado lunes acá, donde narraba que unos empresarios dominicanos que se habían radicado en Estados Unidos, luego volvieron al país, según me cuentan, de retirada, pues ellos habían conseguido una concesión a 15 años de un proyecto de cría de peces en Asua, y pues la denuncia que ellos hacen a través de nosotros es que después de haber invertido una cantidad inmensa de millones de pesos, ellos hablan de más de 500 millones de pesos, es un número un poco alto, pero ellos dicen que junto a unos empresarios bodegueros de la ciudad de Nueva York, ellos habían conseguido esta concesión y que después de tener sus contratos, 5 años de gracia para arrancar el proyecto, cuando estaban listos para iniciar, entonces la nueva gestión que encabeza el señor Carlos Ten en Codopesca irrumpió en el proyecto y les impidió desarrollar el proyecto como lo tenían según ellos establecido en ese contrato. Ellos incluso han llegado a plantearnos que la razón que entienden por la que ha ocurrido este atropello que ellos califican es porque el señor Ten tiene un proyecto similar de pesca en la zona de Baní y que al parecer habría algún choque de interés con este proyecto que ellos intentan desarrollar en Asua. Entonces, por eso hoy el amigo consultor jurídico, nos ha pedido el derecho a réplica, está con nosotros para entonces brindarnos la versión de ellos con relación a este impasse. Buenos días, Jorge, nuevamente. Muchas gracias, buenos días a todos. Agradecerle en nombre del Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura y de su director ejecutivo la oportunidad que nos brindan de nosotros, ese derecho a réplica que tú hacías mención, nosotros venir a este prestigioso programa a dilucidar un poco la situación y llevarle y arrojarle mucha luz tanto a ustedes como al pueblo dominicano sobre esta situación. En primer orden tenemos que iniciar haciendo un pequeño recuento de dónde vienen los famosos dos inversionistas. Realmente es una comisión que existe en los Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Nueva York, de inversionistas y bodegueros, que han hecho esa coalición buscando la manera de hacer inversiones en la República Dominicana. Pero inversiones, es bueno destacar que esta empresa, la CBU, es una institución sin fines de lucro, en la que desde su nacimiento nace mal, nace con vicios, inclusive de irregularidad. Como por ejemplo, si podemos ver aquí, en esta fundación, en estos socios, aparece el señor Euclide Emilio Gutiérrez Félix como miembro de esa... Euclide Gutiérrez Félix, el del así PLD. mismo, a la sazón, ministro... ¿Cómo así? Superintendente de seguros. Sí. Y ese miembro, y no solamente miembro, sino que tenía la posición de coordinador general, lo que da a simple vista, lo que demuestra de que es una institución que nace, o mejor dicho, un contrato que nace con vicios. Partiendo de ahí, nosotros tenemos que decir que la propia CBU es la que en fecha, para ser más específico, en mayo, nos hace una comunicación a nombre de su presidente, el señor Manuel Lebrón, solicitando la rescisión de ese contrato. O sea, la asociación de bodegueros es la propia asociación le manda a ustedes como Codopesca una comunicación pidiendo rescindir el contrato por 15 años que le había sido adjudicado. Así es. Y hago la observación también, decías ahorita, de que se le había dado un plazo de 5 años para que ellos iniciaran. No. El plazo era de 2 años originalmente y se le daba la concesión de los 3 años para que después de los 5 ellos empezaran a pagarle al Estado un 5% que habían estipulado, 5 o 15%. ¿Y por qué la Asociación de Bodegueros de Nueva York
se desinteresa por el proyecto? Porque es un proyecto que desde que nació, además de lo que le dije con esas irregularidades, nace con una serie de conflictos internos que lleva a una paralización ni siquiera. Nunca ese proyecto arrancó, nunca. Pero y eso que ellos hablan de que había una inversión de más de 500 millones de pesos en la propiedad, que cuando ustedes irrumpieron se llevaron los peces que habían ahí. Sí, esa partecita final del famoso irrumpimiento de nosotros, te lo voy a aclarar perfectamente, como tenemos nuestros documentos. Lo importante del inicio es que dicen ellos que han hecho esa inversión, pero nosotros tenemos también el reclamo, o tuvimos en un momento el reclamo de la cooperativa Amor y Paz, que fue otra cooperativa, o mejor dicho, otra institución que buscaron los bodegueros para que les gestionara el proyecto que nunca arrancó con Mazara y Chapone. O sea, ellos buscaron estas personas y después buscaron otras personas para administrar el mismo proyecto. Mira, si tú analizas un poquito el contrato, un poco, no hay que ser diestro en el derecho, te vas a dar cuenta que el contrato, ¿quiénes lo firman? Por una parte, lo firma Codopesca, el Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura. En ese momento era el señor Milton Ginebra, el director, correcto. Y lo firma la CBU, que es la Comisión de Bodegueros e Inversionistas de Nueva York. Firman esas dos entidades. Y ellos ponen como su gestor aquí en el país a la firma Mazara y Chapone. ¿Qué pasa? Que inmediatamente Mazara y Chapone toman parte del proyecto como gestionadores de esa... Como representantes. Tienen una litis entre ellos, Mazara y Chapone, y entran en discusión y paralizan el proyecto en esa primera oportunidad. Luego hay otra litis, otra confrontación entre Mazara, aparte de que tuvo el problema con Mazara y Chapone, tiene un problema también con la CBU que da el traste, como ustedes pueden observar, en una de las asambleas de ellos, da el traste con la salida de Mazara y Chapone del proyecto para ver si de alguna manera u otra el proyecto podía arrancar. ¿Qué sucede? Que cuando sacan a Mazara y Chapone como representante, inclusive aquí en la República Dominicana, y nombran a esa cooperativa, la cooperativa también entró en un letargo por una serie de situaciones y conflictos que tuvo con el señor Mazara. Aquí más adelante le voy a enseñar donde la propia cooperativa se queja del mismo modo operandi que tiene Mazara y compañía, Mazara y Chapone, en el sentido de que a través de una serie de extorsiones, de calumnias, hicieron que en aquel momento se le devolviera el proyecto 2 años después. Estamos diciendo que en una primera oportunidad lo tiene Mazara y Chapone, no ha pasado 1 año, lo cambian, viene la cooperativa Amor y Paz y dura 2 años y también lo cambian y genera también una serie de supuestas inversiones que nunca fueron probadas, como tampoco las inversiones de que cuando se sacó a Mazara y Chapone, que se le había dicho que porque fue, aquí tenemos, me va a disculpar, un acto de así, porque esto no es de ahora, es importante que ustedes sepan. Esto no nace ahora en la gestión de Carlos String. O sea, el pleito estaba desde antes. Desde el 2016 que se firmó el contrato. Ya en el 2017, como podrán ver aquí, hay un acto de advertencia ante graves violaciones al acuerdo de colaboración entre las partes que hace el mismo Mazara y Chapone, se la hace a Codopesca, en ese tiempo también dirigido por quien le habíamos dicho, señor Milton Ginebra. Aquí en ese acto del 2017 le demuestra a ustedes de que ciertamente es un conflicto que viene manejándose de por allá. Doctor, sí, mire, quisiera preguntarle lo siguiente. Usted mencionó a una persona ahí que aparece como accionista de la empresa, ¿verdad? Así es. El señor Euclides Gutiérrez Félix. Sí. Así es. Sazón era superintendente superintendente no, dueño de la superintendencia de seguro era ese señor. No, eso se lo da su papá a él ahí. Okay. Ahora él lo cedió, ahora eso se lo da su papá a él ahí. Lo cedió a Josefa ahora. Pero entonces, quisiera preguntar lo siguiente. En algún momento en el tiempo que ustedes han estado ahí en esta gestión,
él de manera personal o a través de algún abogado, o a través de alguien directo de él, ha intentado ponerse en contacto con ustedes o solamente han sido estas personas? Nunca, y es la primera vez, y tenemos que ser honestos, es la primera vez que nosotros mencionamos ese nombre y lo hacemos porque es importante que tanto el pueblo dominicano como ustedes conozcan de que estamos tratando de algo que desde su inicio fue irregular. O sea, en la actualidad no hay, usted no tiene en sus manos una asamblea en la que él figure saliendo de ese proyecto. Claro que sí. ¿O él sigue siendo parte del proyecto? Claro que sigue siendo parte del proyecto. Es lo que yo le estaba enseñando. Nosotros tenemos aquí, esta es una memoria entregada por la propia CBU. Esta es una memoria que tiene todas las asambleas que ellos han recibido, que ellos han hecho. Sí. Sí. Y en todas figuras Y aquí la tienen. Miembro fundador Euclides Emilio Gutiérrez Félix. Desde el inicio, como le he dicho, ¿qué nosotros hemos hecho en esta gestión? Nosotros tuvimos, no bien había asumido la posición el señor Carlos Ten, recibió una presión constante, casi a diaria, del señor Mazara, para que rescindiera un contrato que ya, para que ustedes vean, que ya en el año 2018 él había intentado con las pasadas autoridades que había. Lo rescindieron también. No solamente que lo rescindiera, aquí están las comunicaciones firmadas y selladas por el propio Mazara y Chapone, en la que decía, solicitamos la revisión del acuerdo donde se excluya, él solicitaba que se excluyera a la CBU, debido a que la misma había violentado los acuerdos adquiridos con Codopesca. O sea, el propio Mazara es que le está pidiendo a Codopesca de ese tiempo que rescindiera un contrato con ellos y que firmara uno con Mazara y Chapone. Le decía que al inicio del señor Carlos Ten asumiera la gestión, recibía constantemente 2 o 3 veces a la semana la visita de Mazara y Chapone, que pueden contar en los registros nuestros, solicitándole un nuevo acuerdo, que aquí lo tenemos, un nuevo acuerdo, en el que él pretendía que el director le firmase ese acuerdo para extenderlo a 40 años. Sí. Ese acuerdo que habían firmado originalmente a 15, que se lo extendiera a 40. A lo cual, obviamente, nosotros nos negamos. Y digo nosotros, porque tanto nuestro director como el departamento jurídico, después de haber analizado el contrato, nos dimos cuenta que él no era parte de ese primer acuerdo. Y si tú no eres parte del primer acuerdo, tú no tienes la calidad para tú venir a solicitar una rescisión y por encima de la rescisión que te firmasen uno a ti directamente, doctor, a través de una nueva empresa. Doctor, escúchame, Víctor. Sí. Doctor, a propósito de eso que usted plantea, quisiera preguntar lo siguiente. Mira, ellos han externado que ellos hicieron una inversión de que yo no sé contar hasta ahí, de una cantidad indeterminada de millones, ¿verdad? Y que tienen unos estanques con millones de alevines y que sé yo qué cosa. Quisiera preguntarle lo siguiente, doctor, partiendo del punto de vista jurídico, ¿verdad? Sí. ¿Usted considera que primero esas personas no califican para tener esos derechos que ellos dicen tener? ¿O hay posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo en lo que se les pueda garantizar la inversión que ellos dicen que tienen? Mire, como habíamos dicho al inicio, la ilegalidad no genera derechos. Okay. Ellos no tienen calidad ni parte en este contrato que se firmó con el Codopesca, con la CBU. El contrato fue firmado Codopesca y CBU. Y él, como también hay un acuerdo aquí entre la CBU y ellos como empresa para que le gestionaran y le representaran ese proyecto. Okay. Hay un acuerdo, aquí está. O sea que después que la CBU decidió desvincularlos, ellos quedan fuera. Claro, ellos son gestores. Ellos quedaron fuera. Ellos son gestores, o sea, ellos no tienen contrato con Codopesca, son gestores de la CBU. El pleito de ellos debe ser con la CBU. Claro, totalmente de acuerdo. Y eso es lo que nosotros vamos a demostrar en la justicia. Okay. Nosotros le solicitábamos a él cuando él empezó de alguna manera u otra a tratar de manipularnos y yendo a la prensa y hablando una serie de mentiras, nosotros le decíamos, mire, si usted entiende que nosotros le estamos vulnerando su derecho, para eso existe la justicia. Reclama en justicia su derecho. Escúchame, doctor, para contextualizar, para que la gente entienda, porque puede ser un tema muy técnico. Sí. Si yo alquilo una casa, por ejemplo, excelente, y la casa, ejemplo, yo se la alquilo a Víctor para que Víctor ponga a mí me la alquilaron en casa, ¿eh? Sí. Y yo le digo a Víctor, tú puedes poner un chimichurri ahí, no hay problema. Se arma el lío con el dueño de la casa, me pide la casa, o yo le digo a Víctor, yo no quiero chimichurri ya.
Víctor no puede ir donde el dueño de la casa y decirle, mira, cancélale el contrato a Manuel, que yo me voy a quedar con mi chimichurri, porque yo no estoy alquilado. El dueño no le alquiló a él para que ponga un chimichurri, fue a mí para que yo viva. No sé si la gente entiende perfectamente el contexto. Una interpretación paralela. Y hago ahí mismo una acotación y pongo otro ejemplo. Es como que Elvin reside en los Estados Unidos, me contrata a mí para que yo sea su representante ante una compra de un inmueble a uno de ustedes, y yo soy su representante. Cuando yo hago las operaciones del pago y hago el contrato entre Elvin y esa persona y digo que yo soy el representante legal de Elvin aquí en el país, eso no me da derecho para que ese inmueble mañana sea mío, o que si hay alguna desavenencia entre Elvin y yo tenga que ir donde el dueño a reclamarle. Obviamente yo no soy parte. Ellos alegan un tema de conflicto de interés con el director actual, el señor Ten, de Codopesca. En el perfil del propio portal de Codopesca, el señor Ten dice que es representante de una empresa subsidiaria de Kilik Dennis con Kilik Dominic, en cuanto a una representación de esa empresa de Turquía que tiene estas inversiones en Salina Baní, y que cuando reviso una debida diligencia sobre el tema societario, de hecho esto fue debate con el señor director de Codopesca en el hermano programa Sol de la Mañana el año pasado, en donde se planteaba que el señor Ten está figura como socio, así como usted señala el señor Euclides Gutiérrez. El señor Ten también figura como socio, a reconocimiento de él, del 1% de las acciones de esta empresa asociada aquí en el país, y que le pregunto si esto también no implicaría un conflicto de interés. Obviamente. Ya que él es el incumbente de esto, y que aunque él dice que en el 2016 es representante, pero resulta que en el 2016 quien figuraba como representante de la empresa Kilik Dennis, era un ciudadano griego. Sí, mira, como tú bien señalas, un 1% que él tiene las acciones, pero tiene sus acciones. Lo importante de todo esto es la transparencia con la que y la responsabilidad con que Carlos Ten hace su declaración jurada y lo pone. No lo omite, no lo disfraza, no lo engaña. Muestra de eso es de que sencillamente se está actuando bajo los principios que debe actuar lo que se llama un administrador de los recursos del Estado. Pero él puso en hold su condición de socio. Porque no es que lo ponga ahí para legitimar la vinculación. No es que lo tiene, es que para que ustedes vean, cuando una persona no tiene argumentos legales, recurre a ese tipo de actuación. ¿Qué pasa con Carlos Ten para seguir haciendo, como bien ya me enseñó Manuel, símiles que puedan de verdad aclarar la situación? Nosotros estamos hablando, para que ustedes vean, nada que ver con lo que es el proyecto. No entran en ningún conflicto de intereses, puesto que estamos hablando de que el proyecto estaba consensuado para criar y desarrollar el sistema de acuicultura con las tilapias. Y maricultura. No maricultura. Y camarones. El proyecto en la que participa el señor Ten, que es de maricultura, los peces o los alevines que desarrolla son alevines denominados que lo traen del Mediterráneo. Que lo traen del Mediterráneo. Que lo traen del Mediterráneo. Nada, no entra en competencia en absolutamente nada. Perdón. Es como que tú seas agricultor, yo también sea agricultor, y que tú tengas en tu patio cebolla y otro ají. Cebolla y ají. No el producto, es la técnica. Pero perdón, y que yo tenga toda una industria que tenga que ver con eso. Oye, ¿de qué manera tú y yo competimos? Pero al final hay algo aquí que yo quiero puntualizar, porque al final entrar en el debate de que evidentemente cuando el señor Ten hablaba conmigo ayer por teléfono, que me llamó para explicarme que no iba a poder asistir a la entrevista, yo le decía, y queda muy claro, Jacobo, que al margen de que todo esté transparentado, que él no niegue que sea socio de esa empresa, evidentemente
genera un morbo, un tema. Hay una surrapita, porque dicen, bueno, pero que si él es socio, como es director, aunque también él me planteaba así, que pudiera ser. No es que sea ilegal, quizás no es que sea, pero moralmente es cuestionable. Y también él me decía, para justificar eso, hay gente que cuestiona que una gente que tenga conocimientos del sector sea el que dirige una institución, pero tú tampoco vas a poner un tipo que lo que es... A un vendutero. Tú no vas a poner un vendutero a dirigir un sector que no maneja. Pero, y eso pero ahí, por eso, por ejemplo, ¿qué hizo el entiendo. presidente Abinader con sus empresas? Sale del consejo directivo. Y al salir del consejo, obviamente no tiene nada que ver con la decisión en las operaciones. Exacto. Por eso le pregunto si él hizo eso. Y la segunda pregunta que quiero aprovechar por el tiempo ya. ¿Tiene Codopesca facultad sancionadora de ir entonces y hacer un operativo y trancar una empresa prácticamente? Sí, respondiendo a la primera pregunta, y quizá no la capté bien, pero el señor Carlos Ten no está en la parte operativa del negocio. Él está única y exclusivamente como socio. No, es que una cosa es que tú seas socio y otra que tú estés en la parte operativa, que tú estés al frente del negocio. O sea, las decisiones no responden al interés de él. En lo absoluto. Okay. Y uno... Con el 1% no decide. Y ojo, al final, ojo, uno de las primeras, si se le quiere, mandatos que me dio el señor Carlos Ten a mi entrada como consultor jurídico, sí, me decía, doctor, yo necesito que cualquier decisión que emana de la dirección, usted por favor me verifique, se asegure de que no existe ningún tipo de conflicto de interés con este negocio que yo llevo. Ese fue el primer mandato que yo recibí del señor Carlos Ten. Y en los 2 años que tenemos al frente de la consultoría jurídica, nunca, absolutamente nunca se ha tomado ningún tipo de decisión que pueda favorecer de alguna forma u otra ese proyecto que, como dije ahorita, nada que ver, no tienen absolutamente nada que ver con el proyecto de ASO. Codopesca puede intervenir en un negocio. Pero claro, yo te hago una pregunta. Si poniendo el ejemplo de Manuel. Codopesca es un ente regulador del sector. Aparte que es un ente regulador, es el representante del Estado ante unos bienes que son del Estado. Además, lo que le ha planteado es que la asociación, que era la que tenía el contrato, le pidió. Claro. No, pero es que no puede ser. O sea, yo te puedo pedir lo que sea, pero si no estoy facultado. Yo lo desconozco. Vamos a ponerlo en contexto. Lo hago en forma de pregunta. Vamos a ponerlo en contexto. Lamentablemente, por asunto de tiempo, a mí me gustaría enseñarle paso por paso cada uno de los documentos que yo le he traído. El contrato establece que nosotros, como ente regulador, tenemos la facultad de entrar en el momento que nosotros entendamos prudente allá. Pero no es el contrato. La ley también. ¿Y qué ley es ese? ¿Qué contrato es ese? Este contrato que se firmó en el 2016. El 2016 entre la sociedad de bodegueros es y... ilegal porque ninguna parte puede decir que tengan facultad sancionadora. Pero no es que nosotros por la ley 307-04 la tenemos. Ley o contrato. Lo que pasa es que estamos hablando de que Codopesca fue el ente concedente y ellos fueron concesionarios. O sea, claro, Codopesca fue que le permitió la operación y eso le da facultades. Pero a la CBU es importante que ustedes puedan discriminar entre lo que es el rol de la CBU y lo que es el rol de Mazara y Chapán. Claro. Cuando el caso de la CBU le enseñé los tres documentos esenciales en esto. ¿Cuáles son los tres? Primero, una carta de solicitud de rescisión del contrato por parte de la CBU. Segundo, el acuerdo de rescisión firmado entre la CBU y Codopesca. Y tercero, una comunicación que envía la CBU autorizando y solicitándole a Codopesca que vaya a tomar posesión de lo que son esos proyectos. Todo está aquí documentado. Perfectamente documentado. Gracias, Jorge. Déjame dar algo importante, algo importantísimo. Doctor, ese contrato que ustedes firmaron con CBU, ¿le permitía el contrato a la CBU subcontratar a otra empresa? Claro que sí. Para saber cómo llegaron ellos ahí. Por eso tercero, le hacía la observación, y perdóname, Elvin, le hacía la observación de que ellos habían sacado a Mazara y Chapone, que descansan en todas y cada una de esas asambleas que tuvieron. No solamente lo sacaron del proyecto, también lo sacaron de las funciones que tenían ellos dentro de la directiva de la CBU.
Ahí está todo documentado. Bueno, gracias a Jorge Casado, consultor jurídico de Codopesca, por venir a traernos, ¿verdad?, su versión. Queda claro. Si me permite una última intervención, bien breve, corto de tiempo. Es ponerle de conocimiento que, como se le hizo también el llamamiento a nuestro excelentísimo señor presidente Luis Abinader, quien sí tiene puesto el oído en el pueblo, que había solicitado inclusive al señor Ten que le explicara la situación. El señor presidente está enterado de todo esto y como representante del Poder Ejecutivo y respetuoso de los demás poderes, él entiende que esto está en manos de la justicia y él tiene que esperar que la justicia, y va a esperar que la justicia definitivamente evacúe una sentencia con relación a este tema de nosotros. Ahí está aclarado por parte de Codopesca. Vamos a seguir dándole seguimiento a este caso para ver en qué termina. Gracias, Jorge, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Rumbo de la mañana.